Esos lingüis, ¿cómo van? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os traigo el primer vídeo de literatura. Voy subiendo Edad Media y luego Generación del 98 y Modernismo. Renacimiento, Renacentismo, Vanguardias, Barroco, Generación del 27. Voy a ir cogiendo y voy a hacer los alternos para que os vayan más o menos los temas como van cayendo según los trimestres durante este año, ¿vale? Entonces, ¿hoy con qué vamos a ir? Hoy vamos a ir con la Edad Media. Aquí lo tenéis y me voy a apartar para que cojáis y le podéis hacer una capturita de pantalla. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto, muy bien, pues aquí lo tenemos. Como podéis ver, la Edad Media es un periodo larguísimo de tiempo, pero larguísimo, que en España pues fue muy turbulento, por así decirlo. ¿Por qué? Porque mira, se cayó el Imperio Romano, estuvieron luego los visigodos, después en el 711 vinieron los musulmanes, en el 722 ya más o menos estaba casi dominada toda la península. Después empezó la resistencia de los reinos cristianos, después se conquistó Granada en 1492 y a la vez se descubrió América, más o menos con un lapso de un mes y medio de tiempo, y de repente empezamos la Edad Moderna. Entonces la Edad Media, como podéis ver, es brutal. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Lo que tenemos que saber es que las primeras composiciones siempre van a ser orales, ¿vale? La lengua escrita aparece un poquito más tarde, pero lo primero y lo más interesante son las composiciones orales. Ok, vamos con ellas. Las primeras composiciones. Las primeras composiciones pues nos llegan en diferentes lenguas, no siempre era en castellano, de hecho el castellano como tal todavía no existe, es un castellano antiguo. El castellano va a aparecer, os lo voy a contar ahora más adelante, con Alfonso X el Sabio, ¿vale? ¿Qué sucede? Sucede que tenemos composiciones de tono lírico, que normalmente son la queja de la amada porque el amado pues no está o porque le echa de menos. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener las cantigas de amigo, que se basan en este tema amoroso, luego los villancicos y las serranías, que esto es más por Castilla, la zona de Castilla, cantigas de amigo por la zona de Galicia, son galaico-portuguesas, por así decirlo, y luego las jarchas que son los versos finales de un poema árabe normalmente llamado Moasaja, ¿vale? Que sería serían los versos finales, ¿vale? Estas serían las primeras composiciones, las cuales siempre os preguntamos, pero que en realidad relevancia tienen, pero no es lo más importante de la Edad Media, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Qué tendremos después? Tendremos la poesía épica, esto que inaugura el mester de juglaría. Los juglares o trovadores eran unos señores que iban con su laúd y demás cantando poemas épicos a lo largo de los territorios, ¿vale? Normalmente los juglares o trovadores eran, por así decirlo, como los reporteros de noticias de la época. Si había una guerra y estaba pasando algo y se hacía un poema sobre la guerra, pues el juglar iba de un sitio al otro e iba cantando esas buenas nuevas, ¿vale? ¿Qué es lo importante de aquí? La poesía épica. ¿Qué es la poesía épica? Pues mirad, la poesía épica se inaugura fuera de España, con Tirante el Blanco, con el Cantar de los Nibelungos. Normalmente es un héroe que va cogiendo y va teniendo ciertas aventuras, como rescatar a una damisela de un dragón, conseguir un tesoro matando bestias de estas de fantasía, etcétera, etcétera, ¿vale? La poesía épica en España tenemos, de lo primerito que se conserva de todas las obras literarias, que es el Cantar de Mío Cid, ¿vale? ¿Qué es lo importante del Cantar de Mío Cid? Mirad, os lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Lo más importante es la verosimilitud, es decir, el Cantar de Mío Cid tú te lo puedes creer. ¿Por qué? Porque no hay dragones, no hay mazmorras, no hay tesoros custodiados por bestias fantásticas, no va salvando damiselas, no, simplemente va cantando los sucesos que le ocurrieron a Rodrigo Díaz de Vivar desde que el rey, si no me equivoco, el rey Alfonso le echa hasta que vuelva a recuperar el honor, ¿vale? El tema principal del Cantar de Mío Cid es la honra, ¿vale? De cómo Rodrigo pierde la honra, qué maldito crack, de cómo Rodrigo pierde la honra y de cómo la recupera, ¿vale? Ese sería el tema principal, el Cantar de Mío Cid. Ahora, lo más importante es la verosimilitud y luego los epítetos épicos. Un epíteto es un adjetivo innecesario, ¿vale? Un epíteto épico no tiene por qué ser un adjetivo, puede ser una oración entera, ¿vale? ¿Pero qué es? Es una oración entera en la cual realzan las buenas cualidades que tiene el héroe. Pero nosotros pensamos, pero si un héroe es la polla con cebolla, ¿no? Un héroe es genial, es compasivo, es magnánimo, es poderoso, es simpático, es justo, es honorable. El Cid era todo eso, ¿vale? Según el poema. Pero además pondremos estos epítetos épicos como el que en buena hora ciñó espada, el que en buena hora nació, para coger y para realzar todavía más la figura del Cid como héroe.
¿vale? ¿Qué tendremos después de esto? Pues tendremos que está escrito en tiradas de versos, que normalmente tienen una métrica irregular entre 14, 18, 19, hay de mucha variedad, ¿vale? Y que están divididos de la siguiente manera. Nosotros tenemos dos hemistiquios y una cesura. Si os fijáis, cuando veis el Cid, incluso cuando veamos ahora a Gonzalo de Berceo, veremos que a mitad del verso hay como una comita o una separación un poquito más larga entre las palabras. Eso se llama cesura, que es lo que divide los dos hemistiquios. Y esto es lo que dio lugar al romance, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos? Tiradas de versos que riman todas, es decir, la rima siempre será A mayúscula en todas, y que será rima asonante, ¿vale? Porque la rima asonante era un poquito la rima de lo popular, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué tiene el poema de Mío Cid? Pues muy fácil, tiene una división en 3 cantares, que es el cantar del destierro, cuando le destierran y tiene que ir buscando un nuevo señor, etcétera, etcétera, y le van diciendo que no le pueden acoger porque si no el rey Alfonso les va a castigar. El cantar de bodas, que es cuando coge y casa a sus hijas con los infantes de Carrión, ¿vale? Que ahí está el episodio del león. Y por último el de la afrenta de Corpes, que es cuando después del episodio del león y haber visto que los infantes de Carrión eran unos completos cobardes, pues ellos se deciden vengar del Cid dejando a sus hijas en la arboleda de Corpes hasta que un buen vasallo del Cid coge, descubre que están ahí, la rescata y el Cid exige la recuperación de la honra. Es decir, aquí pierde la honra, aquí la recupera en el de bodas y se la vuelven a quitar y en la afrenta de Corpes vuelve a recuperar la honra, hacen un torneo, ganan a los infantes y además casa a sus hijas con otros 2 nobles que son mejor persona, o eso se supone, ¿vale? ¿Sí? Es muy importante el cantar de Mío Cid, sobre todo que lo sepáis, recordad muy bien la métrica y recordad muy bien los 3 cantares, con eso ya lo tenemos más o menos hecho. Luego recordad evidentemente que es verosímil, los epítetos épicos y un poquito de las características que tiene, ¿vale? Sobre todo que el tema es la honra, cómo la pierde y cómo la recupera, ¿ok? Ahora os digo, si os están gustando los vídeos, dadle un like, suscribíos y compartidlo con vuestros compañeros. Además, aquí tenéis la lista de reproducción de sintaxis y luego os avisaré cuando salga de comentario de texto, ¿vale? Continuamos. La prosa. La prosa se inaugura, más o menos, por así decirlo, evidentemente no, con Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio fue un rey muy importante que de hecho tuvo derecho al trono del Sacro Imperio Romano Germánico. No lo consiguió, pero ahí estaba. Alfonso X era un rey de Castilla y él puso las cortes, si no me equivoco, en Toledo e impulsó un montón de labores de traducción de escritos científicos, jurídicos, que venían del árabe, del latín, del griego. ¿Y qué dijo? Dijo, pues mira, todo lo legislativo, todo lo jurídico y todo lo que está escrito en mi reino se va a escribir a partir de ahora en castellano. Así que es el que inaugura, por así decirlo, el castellano. El español que tenemos ahora viene de ahí, ¿vale? Entonces, importante Alfonso X el Sabio como el precursor. Escribió textos como, por ejemplo, la General Historia, tratados de astrología, tratados de jurídicos, un montón de obras. Pero lo importante de aquí no es él, sino otro miembro de su familia, que es don Juan Manuel, que era su sobrino. Don Juan Manuel, ¿qué escribió? Escribió El Conde Lucanor. Si veis que estoy subrayando, es porque siempre que ponemos una obra hay que subrayarla, nada de comillas, se subraya y punto. ¿Vale, chicos? Ok, vamos a ello. El Conde Lucanor es un libro en el cual se pretende realizar una labor didáctica, ¿vale? Se pretende enseñar. ¿Y cómo se hace? Pues mirad, el Conde Lucanor es un señor muy importante que cada vez que tiene alguna situación, algún peligro, él acude a su ayo, que es Patronio. Su ayo es más o menos como su mayordomo, ¿ok? ¿Qué sucede con esto? Sucede que el Conde Lucanor, cuando le pide consejo a Patronio, Patronio le cuenta una historia. De esa historia sacan una conclusión, el conde toma una decisión y escribe unos pareados con una moraleja, ¿vale? Esta estructura es fija, ¿ok? Y lo que le cuenta Patronio son ensiembros, ¿vale? Esto sería la estructura del Conde Lucanor, así, a grandes rasgos. Vosotros completáis un poquito y lo tendréis todo perfecto, ¿ok? Si os sentís un poquito perdidos con el comentario de texto, no os preocupéis, aquí tenéis en esta tarjeta para darle caña al comentario, ¿vale? Perfecto. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente es Jorge Manrique. Jorge Manrique es quizá el poeta más importante de esta época. ¿Por qué? Porque Jorge Manrique empezó con los primeros tópicos y empezó con las primeras métricas fijas y un poquito variables, por así decirlo. Como por ejemplo es la copla manriqueña, ¿vale? La copla manriqueña, copla de pie quebrado, tiene la siguiente estructura: 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 4C, ¿vale? Eso sería la estructura de la copla manriqueña. Ahora, ¿qué escribe Jorge Manrique? Las coplas a la muerte de su padre. ¿En qué se basa las coplas de la muerte de su padre? Hablan todo el rato de la muerte. ¿La muerte cómo? La muerte como un poder igualador. Es decir,
todos nos vamos a morir, nos da igual que tengamos mucho, que tengamos poco, que vivamos una buena vida, que vivamos una mala vida, que lo importante es la vida siguiente, que la vida terrenal, con toda esta creencia religiosa, evidentemente, la vida terrenal no es lo importante es la vida eterna, la vida que, por así decirlo, del más allá, ¿vale? ¿Qué pasa con las coplas a la muerte de su padre? Están divididas en tres, es un poemario bastante grande. La primera trata sobre la muerte de forma general, nos acordamos, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, ¿vale? Más o menos trata la muerte como algo general. En la segunda nos pone muertes de famosos evidentemente de la época, no estoy hablando de Kim Kardashian, evidentemente. Estamos hablando de famosos reyes, de famosos héroes. ¿Qué les pasa a todos? Que todos murieron, que a pesar de que tenían riquezas, de que habían hecho cosas espectaculares, todos murieron. ¿Esto qué trata? Trata el tema del ubi sunt. Ubi sunt significa ¿dónde están? ¿Vale? Este es el otro tópico que vamos a tener. Aquí sería memento mori y aquí ubi sunt. Y también vanitas vanitatis. Memento mori es recuerda que vas a morir. Ubi sunt es dónde están y vanitas vanitatis es vanidad de vanidades, ¿ok? Por último, la tercera parte sería una elegía a su padre, que era un buen hombre, que era un buen noble, etcétera, etcétera, y él le hizo un poemario, ¿ok? ¿Sí? Después, entramos en el Mestre de Clerecía. El Mestre de Clerecía sí, va antes que Jorge Manrique, pero quería terminar, por así decirlo, el tema que no es religioso. Gonzalo de Berceo sería el primero, si no me equivoco es del siglo XII, y luego del XIII es el arcipreste de Hita. Entonces, vamos a ello. Gonzalo de Berceo que escribe Milagros de Nuestra Señora, ¿vale? Es una colección de milagros que hace la Virgen hacia un fiel. ¿Cuál es la estructura fija? Es como el Conde Lucanor, ¿vale, chicos? Tiene una estructura fija. ¿Cuál es la estructura fija que sigue? Se nos presenta al pecador y nos dice que era un devoto de la Virgen. El pecador llega a una situación en la cual necesita el poder divino para que le salven. La Virgen intercede y el pecador ve que su fe está recompensada mediante una ayuda divina. Esto siempre es así, ¿vale? ¿En qué se escribe? Se escribe en cuaderna vía. La cuaderna vía va a ser lo que viene siendo la principal estrofa del Mestre de Clerecía. ¿Qué utiliza? Pues utiliza 4 versos de 14 sílabas, siempre 14, con rima consonante. Es decir, son monorrítmicos, ¿ok? Esto sería Gonzalo de Berceo, a grandes rasgos. Lo podéis ampliar un poquito, pero más o menos es así, es que no tiene mucho más. Después, van a venir los 2 libros más importantes. El primero es el Arcipreste de Hita. ¿El Arcipreste de Hita con qué? Con el libro del buen amor. Vale, el libro del buen amor. El libro del buen amor está escrito de forma autobiográfica, ¿vale? Va sobre la búsqueda del amor, pero este amor siempre está frustrado, ¿vale? Ahora os explicaré por qué. Entonces es el amor frustrado y es un libro autobiográfico. Nos va a contar un montón de cosas, ¿vale? Por ejemplo, va a pedir consejos y le va a aparecer Don Amor, que es un personaje que a veces aparece en la tradición árabe que le da consejos. Uno de los consejos es que hable con trotaconventos. ¿Quién es trotaconventos? Pues es una celestina, que eso nos introduce al papel de la celestina, que luego vamos a ver en la siguiente obra. Nosotros cuando veamos a trotaconventos veremos que lo que hace él es pagarla, cogerá y hablará con la mujer, intentará convencerla para que le vea, para que se case, ¿vale? Vamos a tener más episodios, como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo Don Carnal y Doña Cuaresma. Si nos imaginamos, Don Carnal representará el pecado físico, ¿vale? El pecado de la carne. Si nos fijamos, esto es una alusión religiosa muy importante, porque durante la Cuaresma, que ahora mismo no me acuerdo muy bien qué época era, creo que era los 40 días antes de la muerte de Cristo, no se puede comer carne los viernes, se supone, antes era siempre, ahora es los viernes, ¿vale? ¿Qué sucede? Sucede que es como una alegoría al sexo, ¿vale? Ok, la lucha entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Fácil y sencillo, entre el que quiere pecar y el que no quiere pecar. Muy sencillo, sobre todo para la época. ¿Qué vamos a tener también? Pues que en algún momento le va a salir bien todo esto, ¿no? Con trotaconventos. Y trotaconventos va a convencer a una mujer y se van a acabar casando. Luego acabará como acabe, pero se van a acabar casando. Esos son los amores de Don Melón y Doña Andrina, ¿vale? Por último, ¿qué sucede? Que este libro, en aquella época, podría ser censurado, criticado, y él podría haber sido ejecutado. ¿Por qué? Porque está hablando muy mal del amor, muy mal de la Iglesia, aparecen muchos personajes de la Iglesia que son tratados de una manera un poco, ¿me entendéis, verdad? Entonces lo que dice es, no, esto es un libro de ejemplos de lo que no se debe hacer. ¿Y qué no se debe hacer? Pues no se debe seguir el loco amor, se tiene que seguir el buen amor, el amor de Dios, no el loco amor que sería el amor carnal entre personas. Acordaros de ahí Don Carnal y Doña Cuaresma, ¿vale? Esto sería a grandes rasgos el Arcipreste de Hita, ¿ok? Perfecto. Vamos con los cancioneros. Los cancioneros empezaron
vamos, aparecieron más o menos en la Edad Media, y no es como el mestre de juglaría, sino que ya son poetas cortesanos, de la corte, gente ilustrada, gente que ya leía la lengua culta, que era el castellano, leían poemas, hacían poemas, y sobre todo, lo que hacían era componerlos. ¿Qué sucede con esto? Sucede que empieza el poeta cortesano, que luego se desarrollará más en el Renacimiento, en el siglo XVI, ¿vale? Va a empezar aquí el amor cortés y sobre todo va a ser una queja amorosa de es que no me quieres, qué pasa de mí, es que tal. Nada nuevo a lo que vemos por Instagram, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener las serranillas que las escribió el Marqués de Santillana. Esto más o menos sería coger y mencionarlo un poco, porque luego el Marqués de Santillana tiene una obra que es Sonetos fechos al itálico modo, que es el inicio del Renacimiento, por así decirlo, que intenta hacer sonetos como se hacen en Italia, a la forma petrarquista, ¿vale? De la manera petrarquista. Chicos, si tenéis cualquier problema de morfología, este vídeo, vamos a tope, ¿vale? Y ahora continuamos, ¿por qué? Porque hablamos de la Celestina, de los tópicos y terminamos ya el vídeo. Sí, está siendo largo, lo sé, no os preocupéis, es que la Edad Media es horrible. Y luego a ver cómo hago el barroco, porque eso sí que es inabarcable. Vamos a ello, la Celestina. La Celestina, para empezar, se dice que es una prosa dialogada, que es un teatro, una especie de tragicomedia, una novela teatral. Sea como fuere, la Celestina para la época fue un avance muy grande. Para empezar, tenemos a uno de los personajes femeninos más importantes de la historia de la literatura, que es la Celestina, que es precisamente la que va a aparecer después de ¿quién? De Trotaconventos, que viene del arcipreste de Ita. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener muchísimos temas, ¿vale? Sobre todo el amor entre los dos protagonistas, entre Calisto y Melibea, ¿vale? Pero también hay amor secundario, como entre Pármeno y Sempronio, y no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero es una de las doncellas de Melibea, ¿vale? ¿Qué hace Calisto? Pues pide a Celestina ayuda, y Celestina le va a pedir un montón de cosas, ¿vale? De hecho, hay muchas claves interpretativas de este libro. Los temas más importantes, bueno, aparte de que esto es como un Romeo y Julieta, que al final los dos acaban muertos... ¡Oh, spoiler, no! Sí, spoiler, lo siento, chicos. Es muy importante que veamos los temas. ¿Por qué? Porque uno de los temas va a ser el amor, ¿verdad? Pero luego también va a estar el odio que sienten algunos personajes los unos hacia los otros, aquí no os voy a hacer spoiler. Luego también la codicia, el querer más dinero y más dinero y más dinero. Luego está la magia, porque hay un momento en el que Celestina coge y dice, no, tengo que ir al cementerio a coger un hueso de tal, etcétera, etcétera. La magia, la cosita oscura, ¿no? El tema de las brujas en la Edad Media, ¿vale? ¿Qué va a haber también? El tema de la muerte. Los dos protagonistas acaban muertos. Uno al saltar la tapia y la otra se suicida al ver que él muere, así que imaginaros. Y por último el engaño, porque sí que se van engañando los unos a los otros, hay mentiras, hay tejemaneje. Es muy Instagramer 2020, como podéis ver, la Celestina, lo que pasa es que tendrá un lenguaje diferente. Una cosa que hay que resaltar de la Celestina es el final, que es el planto de Pleberio, ¿vale? Que es cuando el padre suelta un monólogo interno final, en el cual él coge y se arrepiente de todas estas cosas, bueno, se arrepiente de la muerte de su hija, se queja de ella, la llora y dice, es que estos jóvenes no saben con tanto amor, con tantas ganas, con tanta vida, ¿por qué no se contienen? ¿Por qué no hacen las cosas con un poquito más de cabeza, con toda la vida por delante y mira, se acaba suicidándose por el amor de este? Qué malo es este amor, ¿vale? Si os dais cuenta, la Celestina es un poquito más o menos como el libro de Alcipreste de Ita, solamente que con otro argumento y con otro enfoque, pero tienen muchos puntos en común, ¿vale? Por último, y ahora sí vamos terminando el vídeo, los tópicos. Los más importantes son vanitas vanitatis, que es la vanidad de vanidades, acumular riqueza, etcétera, etcétera. Quererse aquí un problema muy español, ¿no? Como ha sido siempre la honra. Mirad el lazarillo, que lo veremos en el siguiente vídeo. El lazarillo, mirad el escudero no tiene ni para comer, pero eso sí, va con el traje, oh, yo soy un noble, ¿me entendéis, no? Después, el Ubisum, que es ¿dónde están? ¿Dónde están todas esas personas tan grandes que hicieron tantas? Están todos muertos. Es que al final vamos a acabar todos igual, la muerte es un poder igualador. Este es otro de los tópicos más importantes de la Edad Media. Y por último, el memento mori. Recuerda que vas a morir, ¿vale? Es muy importante que tengamos en cuenta todo esto. Me voy a volver a apartar para que lo veáis bien, ¿vale? ¿Sí? He intentado hacerlo lo más rapidito posible. Y aquí tenéis toda la Edad Media en un vídeo que más o menos son 18 minutitos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis comprendido bien. Aquí tenéis toda la información y nada, muchísima suerte. Nos vemos a la siguiente. Likes y suscribiros. ¡Hasta luego!